El enunciado del problema nos dice: con las letras de la palabra puerto, ¿cuántas palabras de 6 letras se pueden formar? ¿Cuántas comienzan por R y cuántas acaban en vocal? Empezamos el razonamiento antes de desarrollar detalle que ya conocemos. Palabras de 6 letras. Y a los matemáticos, en este caso, les es indiferente si la palabra tiene o no sentido. Empezamos el problema. Primero, número de elementos, valor de m. Disponemos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Vamos a recordar, con las letras de esta palabra, vamos a formar palabras de 6 letras. Número de elementos disponibles, 6. ¿De cuántos en cuántos los vamos a tomar? Valor de n. Si son palabras de 6 letras, siempre las tomo de 6 en 6. Segundo razonamiento. Combinación, variación o permutación. Y la experiencia ya nos dice, dado que m es igual a n, que es probable que sea permutación. Repito, es probable que sea permutación. Pero lo debemos comprobar, porque el que m y n sean iguales no quiere decir que obligatoriamente debe ser permutación. Vamos a comprobar condiciones de la permutación. Primera condición, m igual a n. Es evidente. Segunda condición, sí debe influir el orden. Vamos a ver si influye el orden. Vamos con un caso concreto. Palabra de 6 letras. Por comodidad, inicialmente voy a tomar la misma y, consiguientemente, la palabra que formaríamos sería puerto. Veamos si influye el orden. Recordamos, con los mismos elementos invertimos la posición. La O, T, R, E, U y P. Razonamiento sencillo. Al combinar estos elementos obtengo la palabra puerto. Al combinarlos invirtiendo el orden obtengo OTREUP, distinto significado. No da lo mismo si influye el orden en que coloquemos los mismos elementos. Luego, segunda condición de la permutación, sí la cumple. Y tercera condición, pueden existir permutaciones con repetición. Es decir, se pueden repetir los elementos. Para ver si es permutación con repetición, miramos a la palabra y ninguna de las letras veo que se repite. Es decir, no son permutaciones con repetición, serían permutaciones ordinarias. Por lo tanto, permutaciones de 6 elementos según la fórmula 6 factorial. Desarrollamos la expresión 6 por 5, 4, 3, 2 y 1. Operamos 6 por 5, 30, por 4, 120, y 3 por 2, 6 por 1, 6, 6 por 120, 720 palabras vamos a poder formar. Y atención, porque en este problema alguien le puede generar confusión. Mirad, hemos visto que sí influye el orden. Evidentemente, no podrían ser combinaciones. Pero atención, porque sí podrían ser variaciones. La condición que yo os he dado para que sea variación es si influye el orden en que coloquemos los elementos. Y yo no he dado más condiciones. Luego, teóricamente, alguien puede dudar y pensar que se puede hacer el problema mediante variaciones. A su vez, la variación podía ser ordinaria o con repetición. En este caso, las letras no se pueden repetir, serían variaciones ordinarias. Veamos si es cierto. Según esta deducción, podrían ser variaciones de 6 elementos tomados de 6 en 6. Aplico la fórmula 6 factorial partido de 6 menos 6, 0 factorial.
Desarrollamos 6 factorial, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Y vamos a recordar que hicimos un acto de fe. 0 factorial, por definición matemática, para nosotros vale 1. Resultado de la expresión 720, es decir, llegamos a la misma solución. ¿Y esto por qué sucede? Pues mirad, no quiero profundizar mucho, pero advertiros que la permutación ordinaria es un caso particular de variación. Pero repito, no pretendo generar confusión. Hemos razonado el problema, hay 2 caminos en el razonamiento, está claro que no son combinaciones porque influye el orden, pero indistintamente con las condiciones que yo os he dado, pueden ser variaciones ordinarias o permutaciones ordinarias. El problema estaría perfectamente hecho. Pasamos a la siguiente lámina y ¿cuántas comienzan por R? Vamos a recordar que teníamos las letras de la palabra puerto. Vamos a recordar que es un problema de variación ordinaria o de permutación ordinaria. Razonamos. La palabra la componen 6 letras y solo me interesan aquellas que acaban en R. Lo dice el enunciado del problema. Y vamos a recordar que el total de palabras que se pueden formar con esas letras lo hicimos anteriormente, 720 palabras. Y 2 formas de hacer el problema, yo voy a optar por la sencilla, porque ya tenemos experiencia, es mucho más rápida. No se repiten las letras. Es evidente que en este lugar, de las 720 palabras, tiene que haber el mismo número que acaben en P, en U, en E, en R, en T y en O. Si me piden cuántas acaban en R, dividimos el total de palabras que se podían formar entre 6 letras de las que disponemos y la división nos daría 120. Conclusión sencilla. De las 720 palabras, 120 acaban en P, 120 acaban en U, 120 acaban en E y así sucesivamente 120 van a acabar en R. Pasamos a la siguiente lámina, última pregunta del problema. ¿Cuántas acaban en vocal? Volvemos a recordar, la palabra era puerto y podíamos hallarlo o con variación o con permutación, porque repito, como son permutaciones ordinarias, es un caso particular de las variaciones ordinarias. Dibujamos los 6 lugares y solo son válidas las que acaban en vocal. Es decir, en esta posición, que es el final de la palabra, puede haber una U, puede haber una E o puede haber una O. Razonamiento sencillo. Varios métodos para razonarlo. Vamos con el método sencillo. Total de palabras que podemos formar, 720. Lo dividimos entre 6, que son las letras de que disponemos, y el resultado es 120. Es decir, de las 720 palabras, 120 acaban en cada una de las letras. Si en nuestro caso deben acabar en U, en E o en O, que es vocal, la respuesta sería 3 por 120. Efectuamos la operación, 360 palabras van a acabar en vocal. Es fácil entender otro razonamiento. Hay tantas vocales como consonantes. Luego de las 720 palabras que podíamos formar, la mitad acaban en vocal y la otra mitad acabarían en consonante. Ejercicio resuelto.